La tercera cátedra de este módulo será impartida por el Dr. Curtis Rimmerman con el tema Enfermedad arterial coronaria. Los dejo con esta interesante plática. ¿Qué tal? Mi nombre es Kurt Rimmerman, soy cardiólogo de la clínica de Cleveland, en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Tengo un tema muy interesante que comentar con ustedes, que es la enfermedad arterial coronaria. En lo que respecta a esta patología hay distintas áreas que quiero comentar. Sé que hay mucha información en esta diapositiva, pero por favor ténganme paciencia. Vamos a hablar en primer término de la demografía y las tendencias, los factores de riesgo tradicionales, el infarto del miocardio que pasa desapercibido, sobre todo en lo que respecta a la coronariopatía, el pronóstico y el riesgo de muerte súbita en pacientes que padecen enfermedad arterial coronaria, índices de procedimientos estadounidenses, factores de riesgo modificables muy importantes, riesgo lipídico, diabetes mellitus, obesidad, factores riesgos novedosos que estamos encontrando en los pacientes y al final les daré un resumen. Empecemos. Este es un paciente al que vi hace no mucho tiempo en el hospital. Francamente, tenemos que ver a nuestros pacientes antes de que ocurra algo así. Se trata de enfermedad arterial coronaria preemptiva. Este paciente llegó al hospital 10 o 15 minutos después de haber experimentado una fuerte incomodidad torácica. Pueden ver que hay una elevación significativa de ST y G que se va desde V1 a V6, V2, V5 y AVL con una depresión del segmento ST en 3 y AVF. Esto se reflejó en una obstrucción muy aguda en la izquierda descendente. Se llevó de inmediato al paciente al laboratorio de cateterismo y tuvo un desenlace muy bueno. Esta es otra modalidad que podemos utilizar para diagnosticar la enfermedad coronaria, que se incrementa cada vez más en Estados Unidos. La angiografía de tomografía computada. Tenemos a un paciente con una arteria coronaria derecha lesionada y se confirma la presencia de la enfermedad arterial coronaria. Es más difícil utilizar este tipo de tecnología, pero aún más lo es valorar la gravedad de la lesión. Hacer el diagnóstico, además de una coronariopatía, es difícil. Tenemos que efectuar distintas pruebas para valorar la severidad. El estándar de oro en cuanto a diagnóstico tanto de la presencia, grado como severidad de la enfermedad arterial coronaria es el cateterismo cardíaco. Y aquí pueden ver, por ejemplo, una estenosis epicárdica de vasos proximal que es bastante significativa en este paciente en particular. Obviamente, por esto es que venimos a trabajar todos los días, es lo que tratamos de prevenir. Tenemos aquí una pieza quirúrgica de un paciente con una coronariopatía difusa en un segmento de aneurisma con ruptura de la placa aterosclerótica. Vemos además que el paciente desgraciadamente falleció. Otra manera de diagnosticar el daño de la coronariopatía es mediante la autopsia y la valoración del ventrículo izquierdo. Aquí podemos ver hasta arriba la evidencia de un adelgazamiento miocárdico y cicatrización que nos muestra la extensión proximal de la circunferencia hacia el ventrículo izquierdo y llegando al septum ventricular. Así que ahora que ya logré captar su atención en cuanto a las cuestiones clínicas y las piezas quirúrgicas de autopsia que resultan de la coronariopatía, hablemos de la demografía y las tendencias. Se trata de una causa principal de mortalidad y morbilidad en adultos a nivel mundial a lo largo del siglo XX. La mortalidad y morbilidad de la coronariopatía se espera que siga incrementándose debido a que se incrementa también la obesidad, la diabetes y los trastornos lipídicos debido en primer lugar a un impacto adverso social y a él contribuyen bajos niveles educativos, bajos niveles de ingresos,
dietas con alto contenido en grasa y estilo de vida sedentario. Los factores de riesgo tradicionales son modificables e incluyen tabaquismo, hiperlipidemia, antecedentes familiares, diabetes mellitus, hipertensión y una edad mayor de los 45 años. A lo largo de los años y con base en mi práctica clínica le asigno mayor importancia a los antecedentes familiares. La genética es un factor determinante en nuestra salud en distintas áreas y lo vemos diagnóstico tras diagnóstico, especialmente en lo que se refiere a enfermedad de arterias coronarias. Hay que hacer entonces una historia clínica muy detallada porque si hay antecedentes de coronariopatía prematura o de enfermedad arterial periférica, mi preocupación va a ser incluso mayor. Otros factores de riesgo modificables serían el tabaco, la hiperlipidemia, diabetes e hipertensión, que requieren de una larga plática con el paciente y de discusiones futuras, ya sea con los colegas o con distintas subdisciplinas o nutriólogos o con clínicas donde nos ayudan a dejar de fumar para que este paciente realmente logre su meta en cuanto a salud. Infartos miocárdicos no reconocidos o identificados, una entidad totalmente distinta. La isquemia silenciosa es tan común como la isquemia sintomática, se ha presentado en estudios basados en evidencia y se presenta tanto en pacientes con angina estable como inestable. Es promesa de un pronóstico adverso. Una tercera parte de los infartos del miocardio se clasifican como no reconocidos o desapercibidos. 50% no tienen síntomas o 50% pueden tener también síntomas atípicos. Puede haber ciertos territorios contiguos que se le adscriban a un periodo de, influenza, de infección, donde a lo mejor lo que pasó en realidad fue que hubo un infarto del miocardio. ¿Qué podemos decir sobre el sexo, sobre el género? Bueno, pues la incidencia de cualquier manifestación de la coronariopatía en las mujeres es más prematura que en los hombres por 10 años y la incidencia de muerte súbita en las mujeres se presenta incluso 20 años antes que en los varones. Tengan presente que las mujeres por lo general se presentan con rasgos o características de angina más típicas como falta de aire en comparación con los síntomas que presenta un varón. Los índices de mortalidad por infarto del miocardio en las mujeres a un año exceden los del hombre al acercarse a la edad de 65. Hay una mayor incidencia de coronariopatía y de manifestaciones clínicas, en especial en las mujeres posmenopáusicas, y los índices de eventos de este tipo se incrementan rápidamente en las mujeres e incluso exceden a los hombres en edades más avanzadas. La coronariopatía no es una enfermedad de los adultos mayores. La enfermedad aterosclerótica se presenta en una etapa prematura de la vida. La obesidad, por lo general en Estados Unidos y en el resto del mundo, contribuye a esta patología. La obesidad es un problema a nivel mundial. Entre las edades de los 30 y 34 años se ha presentado enfermedad de arterias coronarias en 8% de las mujeres y 20% de las mujeres. Pueden aparecer estrías grasas en la aorta en adolescentes, en donadores de trasplante cardíaco, en estudios de ultrasonido intravascular, y hay hallazgos de este tipo con mucha frecuencia. Los pacientes además pueden presentar varios factores de riesgo, antecedentes familiares, tabaquismo y, aún más importante, el síndrome metabólico, particularmente en aquellos pacientes que se encuentran muy por arriba de su índice de masa corporal ideal. ¿Qué podemos decir sobre el pronóstico y el riesgo de muerte súbita en estos pacientes? Bueno, pues el riesgo de infarto agudo del miocardio con mortalidad a un año, vemos también el índice de mujeres 38%, de varones 25%. La mayoría del riesgo se presenta en los primeros 30 días después del infarto del miocardio. Y parte de ello se debe a que las mujeres se presentan a una edad posterior con mayores comorbilidades, o sea que de entrada hay mayor riesgo y menos reserva fisiológica
cuando se presenta su primer infarto del miocardio. En lo que respecta a la muerte súbita cardíaca, la fibrilación ventricular externa al hospital se da en el 50% de los casos. Por eso, en este país y en muchos otros del mundo, el tener desfibriladores externos inmediatos en ubicaciones estratégicas donde hay alta densidad demográfica ha salvado muchas vidas, por ejemplo, en los centros comerciales. El índice de sobrevida media, si es que se sufre de un evento cardiovascular, es como del 20%, y el índice de sobrevida mediano al ser egresado del hospital es de 7.9%. El riesgo de muerte súbita cardíaca en los pacientes con un índice de infarto del miocardio es de 4 a 6 veces mayor, dependiendo de la edad y de la población. Las estimaciones del año 2007 en los Estados Unidos nos muestran que los procedimientos cardíacos son múltiples. 1.1 millones de cateterismos cardíacos diagnósticos se llevaron a cabo en ese año. 1.2 millones de intervenciones coronarias percutáneas, también operaciones de bypass coronarios. Estos procedimientos se tendrán que analizar desde una perspectiva mucho más rigurosa y el reembolso se vinculará tanto a la utilización de recursos como a los criterios de uso apropiado de los que escucharemos hablar cada vez más en nuestro país y también en el suyo, un factor básico en cuanto al reembolso, y los centros médicos se van a tener que preparar para solucionar este problema. Hay un concepto que se conoce como reserva de flujo. Podemos aplicar una reserva cuando se lleva a cabo el cateterismo y es de bastante significancia fisiológica, de bastante relevancia fisiológica. Tenemos datos sobre revascularizaciones en pacientes con isquemia cardíaca. Así que al utilizar parámetros más fisiológicos que guíen nuestras revascularizaciones cardíacas, podremos satisfacer los criterios adecuados y avanzar en este campo. Además, limitar los procedimientos de revascularización a aquellos pacientes que realmente los requieran. ¿Cuáles son los factores de riesgo tradicionales en cuanto a la enfermedad arterial coronaria?